Muy bien. Ahora, el corazón de Hebreos. Si no has aprendido nada de Hebreos, aprenda los versículos 19 a 25. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ven que Él ha hablado de eso, especialmente en 9 y 10, pero realmente en todo. Jesús es sacerdote, pues el sacerdote existe para traernos a Dios. Ahora podemos interpretar eso que nosotros no nos acercamos, pero Él nos representa en la presencia de Dios. Y sí, para nosotros entendemos que no siempre va a haber un mediador humano. De hecho, ya no hay, porque ya nos acercamos por Jesucristo, quien es Dios. Y noten aquí, entrar al lugar santísimo es figurativo. Él está viendo el contraste. En el antiguo pacto, solamente el sacerdote entraba en el lugar santísimo, solamente un día al año, solamente rociando sangre, solamente cubierto por el humo del incienso. Pero en el nuevo pacto todos tenemos libre acceso al lugar santísimo. Si tú vas a Los Pinos y dices, quiero entrar en la oficina del presidente, ¿sabes dónde te van a mandar? Por un tubo. Pero si tú quieres entrar en la presencia de Dios, tienes libre acceso. Entonces, entrar en el lugar santísimo es otra manera de decir algo que es clave en Hebreos. ¿Y cuál es la frase clave? Entrar en el lugar santísimo es igual a acercarse a Dios. Entonces, básicamente en esos versículos, Él está diciendo, 19, ya que podemos entrar en la presencia de Dios, ya que podemos acercarnos a Dios, 22, acerquémonos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Camino nuevo. Acabo de decir, se ha abierto este camino. Vivo es a través de una persona. Y aquí, pues, superando a nuestra lógica, a nuestras mentes, nuestro entendimiento, es una persona que vive y también es una persona que murió por nosotros. Y el velo, pues, lo que yo entiendo es, no estoy muy seguro de eso, tal vez eso es más imaginación que realidad histórica, pero los israelitas, no las israelitas, podían acercarse, podían llegar a la puerta del lugar santo. Entonces yo no sé si a veces estaba abierta el velo, o si cuando entraba un sacerdote corría el velo, entonces podían ver el lugar santo, pero nunca vieron el lugar santísimo porque allí estaba el velo que se menciona aquí y estaba cerrado. Entonces Él está diciendo, piensa en este velo como lo que nos separa del lugar santísimo, y luego Él dice, pues el velo representa el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿por qué su cuerpo? Pues la figura aquí también es mucho pensamiento y muchos puntos de contactos. Es que casi, bueno, yo creo muy probable que Él está pensando en lo que leemos en los evangelios, que cuando Jesús murió se rompió el velo. Ahora, en los sinópticos,
podía ser el velo desde del lugar santo o el velo del lugar santísimo, pero para hebreos claramente es el lugar santísimo. Entonces, esto de libre acceso. E igual que el velo tenía que ser roto, pues el cuerpo de Jesús tenía que ser roto por las heridas para que nosotros entráramos. Entonces aquí también noten que el autor usa platonismo, entiende el platonismo, pero no es platonista, porque él está incluyendo su cuerpo físico, lo que para los griegos es solamente una cáscara del hombre, y consideran una prisión para el hombre, su cuerpo. Pero para él es esencial. Jesús no podía haber hecho lo que hizo sin su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces tenemos nosotros libertad de entrar. Plena confianza en 19. Traduce una palabra que quiere decir libertad para hablar. Y quiere decir el que tiene tanta confianza con el rey que no tiene que pedir permiso para hablar, no tiene que conseguir permiso, simplemente habla. Entonces, para entrar sí es el movimiento de la persona, pero plena confianza expresa que podemos hablar con Dios, podemos conversar con Dios. Podemos hablarle y recibir una respuesta. Entonces tenemos esta confianza para hablar, para entrar, dos maneras de decir lo mismo, acercarse a Dios. Y tenemos un sumo sacerdote que nos facilita el acercamiento a Dios. Entonces, este es el resumen de los primeros 10 capítulos. En base de eso, entonces él dice, hagamos lo siguiente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, acerquémonos con corazón sincero, como un acto de la vida, no como un acto cotidiano, sino como un compromiso de por vida, como la diferencia entre comer unos tacos y casarte. Los dos son actos, pero el segundo tiene implicaciones de por vida. Entonces, corazón sincero es eso. Entendamos lo que estamos haciendo aquí. Y es algo que no hacemos de todo, pues también como el matrimonio. Cuando te casas, no la has hecho. La tarea que te queda es mucho más que la tarea que ya terminaste. Es casi risible pensar que la boda es la mitad del matrimonio. No, pues son muchos años de esfuerzo. Y se necesita un corazón sincero, un compromiso fijo y que persevera. En plena certidumbre de la fe, en la confianza que tenemos, que es fe. Fe, o sea, Dios ha prometido, confiamos en Dios y por lo tanto confiamos en su palabra. Con esto acerquémonos. Purificados los corazones de la mala conciencia. Entonces, en base del sacrificio de Jesús que nos purificó. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, el simbolismo de lavarse, entendemos, pero es curioso que él habla no del lavamiento del corazón, sino del cuerpo. ¿A qué se refiere?
¿A qué se refiere el autor cuando dice lavados los cuerpos con agua pura? Con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? ¿La sangre de Cristo lava nuestros cuerpos? ¿O nuestra conciencia? Ven que él dice aquí, hay un contraste. Purificados los corazones y lavados los cuerpos. Entonces yo diría que la sangre de Cristo corresponde más a purificados los corazones. ¿Por qué? Entonces se supone que antes de entrar al tabernáculo tenían que lavarse los pies los sacerdotes Ajá. en la fuente para entrar. Excelente, sí, los sacerdotes tenían que lavarse. Pero nosotros tenemos que hacerlo. ¿Será como tal vez separarnos de lo que nos están pidiendo, tener una relación más íntima con Dios? Tal vez cuando habla la Biblia ya ve que dice que cuando nos acerquemos a Dios lo hagamos en nuestro aposento, lejos, tal vez quitarnos preocupaciones, quitarnos el estrés del trabajo, de la familia, los hijos. Se me hace que se ha acabado lo picudo. Y ustedes han hecho muy bien, pues ya dieron lo que podían dar. Yo siento que la respuesta es mucho más obvia. En Juan 17:3 Jesús dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? ¿Tendrá que ver eso? Pues que tiene que ver, yo creo que sí. Pero otra vez, él estaba diciendo, ya no huele su sobaco. Aquí dice cuerpo y en el contexto dice corazón y cuerpo. Entonces, tiene que haber una purificación del corazón y también del cuerpo. Entonces, ¿qué sería esta segunda? Primero, tiene que ser algo visible. Entonces, eso tiene que ver con el cambio interior y exterior. ¿Cómo? El cambio interior y exterior. ¿Y cuál es el exterior? Es el bautismo. Él está hablando del bautismo. ¿Ok? Ahora, aunque en esta lista podríamos, por la lógica, concluir que él está diciendo el bautismo es tan necesario para la salvación, para el acercamiento de Dios, como la transformación interior. Y obviamente, bueno, como bautistas nosotros hemos rechazado eso. Decimos que el bautismo es un símbolo solemne, un símbolo que tiene mucha fuerza, como la boda es un símbolo del matrimonio, no es un mero símbolo. Y parece que él está diciendo lo que otros grupos dicen. Si no estás bautizado, no estás convertido. Los católicos dicen eso. En general, la mayoría de los grupos, pues históricamente los grupos que bautizaban a bebés. Hoy se ha cambiado eso un poco. Pero acuérdense lo que acabamos de decir. Si es visible, no es real. Entonces, cuando él incluye aquí el símbolo visible de este cambio interior, tiene que ser algo secundario, pero tiene que ser una sombra, pues, y no la realidad misma. Entonces, yo creo que el autor sí es bautista. Pero la tensión definitivamente está aquí. Pero lo que ustedes estaban diciendo es el simbolismo del bautismo. Entonces, yo creo que hay bautismo aquí. Me sorprende, normalmente en los grupos, cuando yo pregunto eso, ven que es el bautismo. Ustedes no lo vieron, entonces
A lo mejor no está aquí, pero yo creo que sí. Retengamos. Ahora, este es el segundo imperativo. Acerquémonos y retengamos. Y retener, pues podemos ver aquí que ese también es una sinónima de un libro, un verbo que él usa más. ¿Cuál es el verbo que él usa más? Que es equivalente a retener. Perseverar. Y deben estar conscientes en la 60, por sorpresa también en la actualizada, muchas veces el sustantivo se traduce paciencia. Pero hay que distinguir. Hay una palabra en griego que quiere decir paciencia. Y no es la palabra que Hebreos está usando. Él está usando la palabra perseverar. ¿Ok? Entonces, retengamos firme la confesión de la esperanza. Ahora, aquí usa retener en lugar de perseverar, porque en lo que perseveramos y lo que retenemos no es algo que tenemos. Noten, él dice, retengamos firme la confesión. Entonces, si tenemos que dar confesión, no es algo que podemos mostrar. Tenemos que decir que está en nosotros. De la esperanza. Pues esperar es precisamente no tener. Esperar es lo único a que esperamos son las cosas que no tenemos. Entonces, lo que retenemos es nada. Bueno, no es nada, es una promesa. Y retenemos la promesa, la esperanza sin vacilación. En aquel momento él está escribiendo a personas que están vacilando. ¿Sigo a Cristo o sigo en la sinagoga? Porque fiel es que lo ha prometido. Entonces, finalmente, no confiamos en la promesa porque sea una promesa razonable. Confiamos en la promesa porque confiamos en la persona que prometió. Ahora, aquí también hablamos de platonismo, aristotelianismo, también ha cambiado el tiempo. Nosotros, yo especialmente son producto del modernismo. Tal vez ustedes ya son postmodernos. Pero en el modernismo, el genio de eso, la ilustración, un efecto de renacimiento es que ya no vamos a creer por autoridad. La base para creer algo es evidencia. Ahora, eso nunca ha funcionado en las relaciones y en la modernidad tampoco funcionó en eso. Pero la filosofía era eso, no tomes ninguna autoridad. Eso explica por qué tenemos ese tiempo, especialmente el siglo XIX, continuando, menguando, pero sí continuando en el siglo XX, de no creer la Biblia, porque se veía la Biblia como una autoridad. Y la base es evidencia. Entonces, entre más evidencia encuentran, más cosas se explican por evidencia, menos confían en la autoridad de alguien. Y eso afectó especialmente la Biblia. Para ilustrar esta diferencia, quiero mencionar una escena de el león, la bruja y el ropero. La mayoría de ustedes han visto la película, pero ¿quién leyó el libro? Jorge y Raúl. Sí, vale la pena si pueden encontrarlo. Cuando Lucy va
a Narnia. Y luego Edmund va a Narnia. Y Lucy dice a sus hermanos, a Peter y Susan, que ha encontrado ese lugar. Obviamente ellos no creen. Ese es el modernismo. Lucy está diciendo algo que no puede ser cierto. No hay tierras desconocidas en roperos. Entonces no creen, y ella dice, sí es cierto, Edmund puede dar fe de eso, porque yo lo vi ahí. Y Edmund, porque ya se está revelando, se está identificando con la bruja, él miente y dice, no, yo no vi nada, yo no estuve, eso no me pasó. Entonces, Susan y Peter van con el profesor, que ellos están hospedados en la casa. El profesor casi no sale en la película, pero se acuerdan que la película comienza con bombas en Londres. Entonces los niños salen de Londres y a la casa que llegan, es la casa de un profesor. Y ellos van con él y dicen, nosotros no podemos entender lo que está pasando. Lucy, que siempre ha dicho la verdad, nos está diciendo algo que obviamente es una mentira. Entonces el profesor dice, bueno, ustedes dicen que Lucy siempre dice la verdad. Ellos dicen, sí, por eso es tan difícil eso. Y él dice, ¿y Edmund? Oh, Edmund a cada rato nos está echando una mentira. Entonces el profesor dice, ¿cuál es el problema? Lucy, que siempre le dice la verdad, está diciendo eso. Edmund, que nunca dice la verdad, dice que no es cierto. ¿Cuál es su problema? Y él hace un comentario, dice, ¿qué les enseñan en esas escuelas? Y realmente Luis lo que está diciendo es que en las escuelas ya se está enseñando la epistemología de evidencias. Y ya se ha descartado la epistemología de examinar la confiabilidad de quien dice, la autoridad. Entonces, todavía existen estos dos. Los dos son válidos. Pero Hebreos está hablando de una fe que no se basa en lo que vemos, lo que podemos, evidencias que podamos entender. Es creer cuando no hay ninguna evidencia. Creer porque el que dice es fiel. Y expresa aquí. En el 11 vamos a desarrollar eso. Ya que estoy hablando de la fe, esta es una diferencia entre Hebreos y Pablo. Eso mencioné el primer día y no he regresado. Pero aquí hay una diferencia. Pablo y Hebreos usan la misma palabra fe. Pero cuando Pablo habla de fe, la base de la fe es la resurrección de Jesucristo. Creemos que Jesús ha resucitado de los muertos. Pero en Hebreos, la fe es creer una promesa que Dios ha hecho y creer lo que va a haber en el futuro. Ahora, esa no es una diferencia absoluta, pero definitivamente una diferencia de énfasis. Y tú dices, pues un hombre puede dar dos énfasis, eso es muy cierto, pero este no es el único ejemplo. Entonces, podríamos decir para Pablo, la fe mira para atrás a un evento del pasado, la resurrección de Jesús. Para Hebreos, la fe mira hacia adelante, al cumplimiento de las promesas de Dios. También ley. Para Pablo, la ley es preceptos que cumples para estar bien con Dios. Para Hebreos, la ley son ceremonias, sacrificios que se hacen
para expiar el pecado. Otra vez son énfasis, los dos son válidos, los dos están en la ley, pero sí vemos diferencias. Entonces, esos tal vez son los dos más prominentes, donde Pablo y Hebreos usan los mismos términos, pero el concepto no es exacto. Bueno, decimos que es lo mismo, pero también es distinto. Entonces, esta es una evidencia de que el autor no es Pablo. Como dije, aún más fuerte es la evidencia de 2:4, que recibimos el evangelio de los que habían estado con Jesús. Bien, entonces retengamos la confesión, porque fiel es el que lo ha prometido. Esta frase queda grabada en mi mente: fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y pienso en la historia de Sara. Dios le dice: tú reíste de mi promesa. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Génesis 19:14. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y necesito recordar eso, porque constantemente estoy topando con cosas difíciles. Ahora, el tercer imperativo es 24. Considerémonos los unos a los otros. Entonces, acerquémonos a Dios, retengamos, perseveremos y considerémonos unos a otros. Noten el paralelo aquí al gran mandamiento: ama a Dios, ama a tu prójimo. Acércate a Dios, considera a tu prójimo. No es bueno que el hombre esté solo, necesita una relación de obediencia para con Dios y una relación de igualdad para con su semejante. Aquí estamos en el tema de la Biblia, las relaciones. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, nuestra tarea es estimular a los otros, apoyar a los otros, ayudarles a buenas obras y al amor y a las buenas obras. Otro, endiadis. ¿Sí les dije esa palabra antes? Endiadis. Cuando dije fe y perseverancia, es fe que persevera. Viene del griego: en es uno, dis es dos, y dia, eso sí entienden, es por medio de. Entonces, una cosa expresada por dos palabras: fe y perseverancia. O podríamos decir: quiero presentarte a mi esposa y a mi mejor amiga. Y esperamos que nos va a presentar una sola mujer. Es endiadis. Y aquí también es una endiadis para estimularles a un amor que produce buenas obras. O a buenas obras que surgen de su amor. Entonces, yo sugiero que ustedes reflexionen sobre eso. Yo veo que en la vida de la iglesia hacemos muchas cosas que realmente no estimulan a amor y buenas obras. Cosas que realmente tienden a desanimar a los hermanos. Y creo que aquí hay un lugar donde podemos trabajar para cumplir con lo que está diciendo el versículo 24. No dejemos de congregarnos, dice la actualizada. La 60 dice no dejando, ¿verdad?
Entonces, igual que tenemos maneras de acercarnos a Dios, aquí también, no dejando de congregarnos, es una manera de considerarnos unos a otros. Y yo entiendo que es una manera de estimular a los otros. Ahora, en el contexto original, esta gente ha tenido sus reuniones de la sinagoga. Y también este grupo tenía sus reuniones como cristianos. Ahora que hay presiones en la sinagoga, una respuesta muy obvia es seguir adorando a Dios en la sinagoga, pero dejar de asistir a la reunión cristiana. Y decir, bueno, yo en mi corazón yo estoy adorando a Jesús. Y el autor dice, esta no es una opción. Tienes que expresar en lo externo lo que hay en su corazón. Entonces, las reuniones son importantes. Ahora, ustedes saben que este es un texto lema de los bautistas, ¿verdad? Que llevamos ese texto al que dejó de asistir y le pegamos. Y ese pegar le estimula a amor y buenas obras. Realmente debemos acercarnos, eso es mucho más difícil, pero debemos acercarnos para establecer o alentar una relación, mejorar una relación, por la cual podemos ayudarle a que él desarrolle ese amor que le va a estimular a participar en las reuniones. Simplemente decirle, ya pecaste al no venir. Primero, ¿a poco él no sabe eso ya? Y segundo, realmente decirle estás pecando es lo que, cuando te dicen que estás pecando, ¿es lo que te motiva a cambiar? ¿Qué haces cuando alguien, piensa con honestidad, cuando alguien te dice lo que estás haciendo es pecado, ¿qué es tu primer instinto? ¿Perdón? La primera reacción humanamente es enojarte. Enojarte. Y con este enojo, ¿cómo le respondes? De mala gana. Sí, pero ¿con qué respuesta? ¿Qué respuesta les das? Creo que no. Vamos a hacer la prueba, Iván. Piensa, vamos a hacerlo. ¿Qué surge en tu corazón? Y deja esas palabras. Eso es pecado. ¿Quién dice que es pecado? Ok. Ajá. Ya estás sirviendo. La respuesta quiere decir no es pecado. O sea, estamos estimulando, pero lo que estamos estimulando es que se defienda, se justifique. ¿Quién dice eso? Obviamente, lo que Iván va a decir es, yo voy a decir, pues la Biblia dice, y él va a decir, no, la Biblia dice otra cosa. Entonces, es ridículo eso. No reflexionamos que lo que estamos buscando es exactamente lo que no va a resultar de nuestra técnica. Entonces, yo creo que para mí es una enseñanza importante este versículo, pero no es un palo que Dios nos dio para pegar a los que no vienen al culto para contribuir a la ofrenda para que se pague mi sueldo. Como algunos tienen por costumbre. Es en esa situación. Ya hay más que están faltando a las reuniones cristianas porque la sinagoga está poniendo presión. Más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca, probablemente con mayor razón aquí, a fortiori,
es porque otra cosa que está pasando es que el día en que Jesús se fue, la resurrección, la ascensión y la promesa, Jesús va a regresar. Ya cada día está más lejos ese día. Entonces ya pues la emoción, la expectativa, la tensión es menos. Entonces él dice, veámoslo de otra manera. El que prometió es fiel, entonces sí viene. Y cada día que pasa estamos un día más cerca de eso. Entonces en lugar de desanimarnos debemos poner más fuerzas. Debemos tener más urgencia para cumplir. De exhortarnos unos a otros. Aquí exhortar, temo que entre bautistas es una palabra que se ha maleado tanto que ya no sirve. Porque exhortar se hace con un palo, ¿verdad? Son palabras, pero son palabras de palo. Ese es exhortar. No, exhortar es primero nuestro ejemplo, no dejando de aconsejar. Pues estoy exhortando a otros cuando yo asisto al culto. Yo estoy diciendo, esta es mi respuesta, no estoy juzgando a nadie. Pero cuando se pone difícil, yo voy a seguir fiel a Cristo. Entonces, si no le digo, si te digo, esto es lo que yo estoy haciendo, tú entiendes que estoy diciendo, es lo que tú debes hacer. Y la reacción que Iván mostró se pone en acción. Pero si no digo nada, si simplemente sigo fiel, y si sigo también en relación, tratando a la persona como mi amigo y mi hermano, más como amigo, porque para hermanos siempre llevamos un palo. Pero si no digo nada, entonces sirve como un estímulo muy fuerte al otro. En evangelismo eso también se aplica. Cuando decimos, tú puedes encontrar la respuesta a tus problemas en Cristo. Iván dice, ¿quién dice? Y todos dicen, el inconverso. ¿Tú eres inconverso? Bueno, en eso te asemejas a inconversos. Dice, ¿quién dice eso? Sí. Y también, ¿quién dice que yo tengo problemas? Pero si digo, yo tengo muchos problemas, pero quien me ayuda en mis problemas es Jesús. El otro automáticamente piensa, caray, él dice que tiene problemas, pues yo también. Y dice que Jesús le puede ayudar, tal vez a mí también. Entonces realmente yo creo que en nuestro evangelismo podríamos ser más bíblicos y a la vez ser más picudos, más sabios psicológicamente en eso. Yo no sugiero que la psicología deba ser el criterio. Este es el mismo error que nos llevó al mercadotecnia. No mencionamos al sacrificio, sino el cielo y la tierra, el cielo y el infierno para convencer a la gente. Dejemos de hacer eso, seamos fieles a la Biblia cuando dice algo que parece convenir o algo que no parece convenir. Pero una vez entendido que debemos testificar que testificar no es decirte lo que tú necesitas, testificar es hablar de mi experiencia. Luego podemos descubrir, pues caray, psicológicamente ese es mejor de todas maneras. ¿Ok? Entonces, acerquémonos, retengamos y considerémonos. Porque ahora, 10:26, yo veo paralelo a los versículos 6, del 4 al 6. Es otra advertencia seria, una advertencia realmente espantosa. Porque si pecamos voluntariamente,
Ahora, pecar voluntariamente es lo que mencioné en la ley. No hay un sacrificio para pecados voluntarios, solamente para pecados de ignorancia. Entonces, él está usando esta frase: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa del juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Ahora, 26 y 27. ¿Te gustan estos versículos, verdad? Son duros. En la superficie, simplemente leemos eso, lo primero que se nos ocurre es que uno, cuando acepta a Cristo, es perdonado de todos sus pecados. Pero si vuelve a pecar, lo único que le espera es una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Ahora, tú no crees eso, ¿verdad? Supongo que no. Yo estoy suponiendo que todos aquí estamos conscientes de que hemos pecado después de aceptar a Cristo. Y si pensabas que ya lo único que puedes esperar es el fuego del infierno, probablemente no estarías aquí esta semana. Entonces, de hecho, en la historia, algunos tomaron esto literalmente. Sí ha habido grupos, en el segundo siglo hubo un grupo. Pero ellos también reconocieron, aunque no lo admitieron, que no se puede tomar literalmente. Entonces se tiene que suavizar en alguna forma, y la forma que usaron es que decían, esto se refiere al pecado sexual. Entonces no trataron de aplicar eso a todo pecado, pero si un creyente comete un pecado sexual, lo expulsaron de su iglesia. Curiosamente eso, pues el pecado sexual es especialmente fuerte, porque esta relación es tan íntima. Es la relación humana más semejante a nuestra relación con Dios. Entonces creo que hay una base para que nos espante más el pecado sexual que otros pecados. Sin embargo, no hay base bíblica para decir que sea el peor de los pecados. Sería absurdo aconsejar, bueno, si quieres rebelarte con Dios, pues rebélate con Dios con soberbia, pero no con adulterio. Y así estarás bien. Eso es absurdo, no podemos decir. Y de hecho, ese grupo desapareció. Entonces, yo creo que es mejor comenzar en el contexto en que el autor está escribiendo. Entonces, cuando él habla de pecar voluntariamente, ¿qué pecado está pensando él? Está en su mente. Quedarse en la sinagoga. ¿Cómo? Quedarse en la sinagoga. Exacto. Abandonar su confesión de Jesús. Entonces, esto es lo que él está diciendo. Si vuelves atrás, por eso el día, no queda más sacrificio por ti. No está diciendo que el sacrificio de Cristo no cubra ese pecado. Está diciendo, tú estás rechazando a Cristo. Entonces, si la sangre de Cristo no te salva, ¿qué es lo que te va a salvar? No hay más que Cristo. Ahora, como mencioné, aún los que querían tomar este
este versículo literalmente, no pudieron tomarlo literalmente. Entonces me inquieta decirlo, pero yo sí concluyo que no podemos, me inquieta porque parece ser conveniencia, pero no podemos aplicar este precepto absolutamente a todo pecado. Que si tú aceptas a Cristo y luego en el seminario agarras la última tortilla en lugar de dejarlo para tu hermano que tiene más hambre, pues ya no puedes ser salvo. Es absurdo. Bueno, es lo que dice, pero sí es absurdo. Entonces, tratamos, tal vez mi proceso es que yo digo, me parece que el autor no puede estar diciendo eso. Entonces busco algo, ahora reconociendo que a la vez este es el camino que yo tomaría por mi conveniencia. Pero decir, seguramente él está hablando del pecado que mencionó Rafael, porque este es el contexto, por eso escribió la carta. Entonces, nosotros podemos decir, qué bueno, eso es un pecado que yo jamás puedo cometer, porque nunca estuve en la sinagoga, y entonces nunca voy a dejar a Cristo para la sinagoga. Sonríe Juan, eso es igual de absurdo, ¿verdad? Si está aquí preservado es porque debemos escucharle. Entonces, ¿qué debemos escuchar? Que Él está hablando de lealtad a Jesús. Tropezamos en el camino, nos desviamos del camino, pero que eso no podemos evitar, pero que no abandonemos el camino, que vamos a seguir a Cristo, y cuando nos damos cuenta que nos hemos desviado, confiamos que Dios nos va a enseñar que hemos desviado y que Él nos va a dar el poder para regresar. Entonces vamos a tomar la decisión de regresar. Karl Barth dijo, nadie puede vivir sin el perdón. Y yo creo que es muy cierto. Debemos aprender eso. Los pastores necesitan aprender eso. Ninguna relación funciona sin el perdón, porque ofendemos. No podemos evitar las ofensas por más que queramos. Pero entonces vamos a necesitar el perdón. Pero aquí está diciendo, busquemos el perdón. Y yo creo que el autor, si ponemos un caso, que uno de los recipientes de la carta le habla por teléfono y le dice, oye, ¿qué hago? Ya dejé la comunidad cristiana, ya he decidido por la sinagoga. Entonces ya no puedo hacer nada. ¿Qué le hubiera dicho el autor? Sí, arrepiéntete. No es tarde, regresa, vuelve a seguir a Cristo. Renuncia a tu renuncia. ¿Ok? Juan. Sí, ¿verdad? En relación a esto, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento a la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto creo yo que va relacionado con el capítulo 6 del mismo de Hebreos, donde él dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don, entonces vuelvan a Sí. Eso es el pecado. Sí. Entonces sí va conectado con eso. Vamos a seguir eso. Definitivamente, Él está regresando a lo mismo. Y si Él que está llamando por teléfono dice, pero tú dijiste que es imposible que sea renovado para el arrepentimiento. Yo creo que el autor diría, bueno, es imposible que tú te renuevas,
que tú te arrepientas. Pero el hecho que me estás llamando indica que Dios te está poniendo el deseo del arrepentimiento. Y si Dios te da el deseo, esta es una promesa que te va a dar el cumplimiento. ¿Ok? Sí, es un poco especulativo. Y sí, es peligroso lo que estoy haciendo. Porque sí estoy suavizando lo que dice. Pero no veo alternativa. Entonces, yo no quiero sustituir al versículo por esta interpretación. Quiero mantener la tensión, otra vez, contradicciones, tensión. Eso no es una cosa mala, es una cosa buena. Como las ligas. Una liga que no está bajo tensión es una liga que no sirve. Si no hay tensión, quiere decir que no está utilizando, es ocioso o que rompió. Pero la liga necesita tensión, pues nosotros también necesitamos la tensión. Entonces la Biblia pone tensiones. Entonces la tarea del predicador no es quitar todas las tensiones. Otra vez, tenemos de qué arrepentirnos, ¿verdad? Sí, Juan. Bueno, ahorita yo di ese punto de vista por lo que ya se comentó, pero antes de eso, pues yo lo entendía diferente. Ándale. ¿Le digo? Sí. No se van a enojar. ¿Me he enojado alguna vez? Yo lo que, bueno, trataba de comprenderlo porque sí me topé con eso y dije, caray, dije, si vamos a pecar ya no va a haber más perdón. Y como en otra parte dice, pero que si llegamos ante Él es fiel y justo para perdonarnos, abogado tenemos y todo eso, y caía otra vez en esto, buscándole, dije, a lo mejor será que cuando uno tiene un pecado, o sea, cayó en un pecado, va delante de Dios, le pide perdón y tenemos la confianza que Él nos perdona, pero después volvemos a recaer y volvemos a recaer. Entonces ahí yo ya lo asimilaba como que ya lo estamos haciendo voluntariamente, porque realmente si caí y pues le pedí perdón, quiere decir que me arrepentí, pero si vuelvo a caer una y otra vez en el mismo pecado, una y otra vez, entonces ya yo lo estaba considerando, bueno, entonces ahí ya es de forma voluntaria. Entonces, pues si ya lo estoy haciendo una tras otra vez, pues ya es donde yo lo interpretaba así, dije, bueno, entonces en esa situación, pues ya no hay más perdón para uno, pues. Así yo Ajá. antes de... ¿Por qué me voy a enojar si es una excelente interpretación? Pero como dije, no debemos quitar la atención. Entonces te pregunto, Juan, ¿tú alguna vez has repetido un pecado? Sí. ¿Verdad? Entonces la interpretación es buena, pero no resuelve el problema. Porque de todas maneras, bajo esa interpretación, todos estamos fritos. Porque todos tenemos un pecado, o probablemente varios, del cual nos hemos arrepentido muchas veces, pero seguimos pecando. Entonces, lo que entendiste, debes entender, es correcto. Pero el único que puede evitar eso de repetir, de recurrir después del arrepentimiento es Dios. Y tenemos que recurrir a Él. Y en la experiencia descubrimos que Él no quita el deseo la primera vez que decimos, Señor, ya necesito, yo no puedo dejar de hacer eso, tú ayúdame. Que tenemos que hacer esta oración una y otra vez. Y sabemos que, bueno, de hecho sabemos que todo creyente muere con algún pecado que ha venido desde el principio y sigue.
un enojón, que nació enojón y muere enojón. Un soberbio, que nació soberbio y murió soberbio. Así voy a morir yo. Entonces, otra vez, si pueden entender, lo que él está presentando es una dinámica, es un proceso. Si lo tomamos como regla, nos condena. Pero si lo tomamos como proceso, si a pesar de eso creemos que hay esperanza, y el autor sí cree que hay esperanza, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, seguimos arrepintiéndonos, a pesar de la pena. Imagínense la enésima vez que digo, Señor, me arrepiento de ser soberbio. Quítame la soberbia. Y decir eso una vez, pero luego 50 veces, uno se siente hipócrita. Y me doy cuenta, pues sí soy hipócrita. Mi esperanza no es que yo no sea hipócrita, mi esperanza es que Dios me va a cambiar. Entonces digo, Señor, ahora quítame no solamente la soberbia, sino también la hipocresía. Y etcétera. Y voy conociendo más de mi pecado, pero no pierdo la esperanza en Dios. Porque estoy acudiendo a Jesús por su gracia. Entonces yo creo, otra vez como dije ayer, que este es repensar todo desde una base distinta. Y leer la Biblia no para sacar reglas que vamos a cumplir, o reglas que vamos a usar para pegar a nuestros hermanos, sino para, con humildad, reconociendo nuestra incapacidad, entramos en el proceso de todas maneras, diciendo, pues Dios va a hacer algo, porque prometió hacer algo. Y aun cuando, creo que ya les mencioné, yo pedí a Dios que me quitara la soberbia y me envió a Estados Unidos. Caramba. Y me dio una iglesia de 30 personas. De hecho eran 14 mi primer domingo. Pero llegaron a ser 30 y Dios me dio eso para que yo ministrara y lograra que fueran 5. Entonces, y todavía digo, bueno, eso pasó no por mi incapacidad, sino porque Dios quería humillarme. ¿Ven? Soberbia. Pero en ese sentido, hermano, con respecto a esto, como usted dice, hay veces es necesario mantener esa tensión. Sí. No, es como diría otra persona, diría, bueno, como bautistas creemos que no se pierde la salvación. Y hay veces las ovejas no se pierde. Y entonces dice, hay veces sí necesitamos tener esa atención y decirle, puede ser que sí, y entonces ya ahora sí el creyente dice, no, pues sí, entonces voy a andar con más diligencia. Y entonces en este mismo sentido, pues sí me ayudó a mí bastante, porque sí, gracias a Dios. Sí. Luché mucho con eso. O sea, yo decía, dije, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Y al mismo tiempo, como usted dice, Sí. hay veces sí, de hecho sí se repiten algunos pecados, o sea, el mismo pecadito se vuelve a repetir ese pecado, y entonces ya manteniendo esa tensión, uno como que ya se hace con más cautela, y al mismo tiempo uno vuelve a decir, bueno, realmente pues ya me estoy volviendo hipócrita, porque le estoy pidiendo perdón a Dios, Amén. a mí mismo, Amén. y ¿qué Amén. pasó? Amén. Entonces me ayuda para mantener esa Gracias a Dios. Nada más una sugerencia para que sigan pensando. Lo que tú llamas mantener la atención, yo le digo creer una contradicción. Y nosotros aceptamos que se puede mantener una atención, pero no podemos aceptar que uno pueda creer una contradicción. Pero si la Biblia contiene contradicciones, entonces tenemos que creer contradicciones. Y si tenemos que creerlos, Dios nos va a dar la gracia para hacerlo.
Ahora, lo que yo he experimentado es que creyendo las contradicciones, veo que sí existe, obviamente, es mucha tensión eso, pero es una tensión creativa, como tú dices. Entonces, yo estoy, a lo mejor estoy mal, pero yo lo digo para que tú veas lo que estás haciendo. Y sí, en tu iglesia es posible que tú vas a usar la frase mantener la tensión entre dos verdades. Probablemente es cierto, porque no es una cuestión, lo que hablamos de ayer, quiero añadir a eso, tú dijiste los hermanos que no van a entender. No es tanto, por mi experiencia, que ellos no van a entender, pero yo creo que la manera en que yo hablo de contradicciones es un don que Dios me ha dado. Y no ha dado ese don a todos. Entonces, probablemente si tú dices hay que creer contradicciones, te vas a meter en un lugar donde no puedes explicar bien. Entonces, mejor digas hay que mantener la tensión entre dos verdades. Y así no le retas tanto. Porque si vas a soltar al tigre, debes saber cómo domar al tigre. Y ¿saben cómo aprendí a domar el tigre? Con muchas heridas. Salió el tigre y me di cuenta que no pude domarlo. Muy bien. Excelente. Sigue la reflexión de ayer. 28. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí está acudiendo otra vez a la ley. Hay leyes en la ley de Moisés que requieren la muerte, pero se acuerdan de Deuteronomio. Siempre aprendo eso y siempre se me olvida. Deuteronomio 15, 15 y 18 y Deuteronomio 18, 15 y 18, uno dice, no matarán a un condenado sobre el testimonio de un testigo, que sean 2 o 3. Y el otro habla del profeta de Moisés, como Moisés, que viene. Y siempre confundo porque son los versículos 15 y 18 y capítulos 15 y 18, pero no me acuerdo qué es 15 y qué es 18. Pero él está diciendo, eso es lo que la ley dice. Entonces lo va a aplicar en este caso. Y esta es una aplicación un poco artificial. No es coincidencia que hay 2 testigos, es que él está aplicando la escritura y él busca, bueno, ¿quiénes son estos testigos que confirman que si volvemos atrás de Cristo vamos a morir? Cuanto mayor castigo es un argumento a fortiori. Esperaba escuchar 10 voces. ¿Qué pasó? Piensan que ese será el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Ok? Entonces, cuando yo tomo la última tortilla y luego te digo, yo sabía que tenías hambre y quiero reconocer que hice mal. Eso no pisotea al Hijo de Dios. Pero cuando yo entro en la iglesia, participo activamente, tomo liderazgo, tomo un ministerio y luego digo siempre no. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Considerar de poca importancia la sangre del pacto. La sangre de Cristo que me santificó, ya no estoy santificado, no funcionó. Ultrajado el Espíritu de gracia, el Espíritu que proclamamos, viene para salvarnos. Entonces, esta es la idea.
de estos tres. Y yo creo, yo lo aplico. Reconozco un poco, no está muy claro que esta es la aplicación en Hebreos, pero sí hay pecados que no hacen esas tres cosas. Y estos son los tres testigos que están diciendo debe morir, debe ir al fuego. Ok. Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ven que son citas de Deuteronomio 32. Ya nos estamos cansando otra vez, ¿verdad? Prepara un canto para despertarlos. Ahorita vamos a cantar, pero ahorita viene el descanso. Y están juntos. Ahora, aquí también en Deuteronomio, el Señor juzgará a su pueblo. Es una promesa que Dios va a reivindicar su pueblo y para castigar a los enemigos de su pueblo. Pero Hebreos lo aplica en el sentido que Dios va a castigar a su pueblo. Está claro aquí que eso es lo que Él está tratando en estos versículos. Entonces, esa libertad que nos han enseñado que no debemos tomar, no estoy negando ese principio. Yo sigo interpretando por las reglas que me enseñaron a la Biblia. He añadido otro tipo que hablaremos en otro momento, pero no he dejado eso, no he dicho, pues el autor lo aplica de esta forma libre, entonces yo voy a hacer lo mismo. Pero sí observamos que él está siguiendo una regla distinta. Y él está diciendo una verdad. Primero, porque creemos que el Espíritu lo está inspirando. Y segundo, porque podemos entenderlo aquí. Dios, pues esta es una verdad del Nuevo Testamento que hemos pasado por alto. Porque afirmamos la seguridad del creyente y encontramos que Hebreos también afirma la seguridad del creyente. Pero nosotros decimos, por lo tanto, estas amenazas son para los de fuera, cuando claramente se están dando a los que están dentro. Entonces aquí hay otra tensión, como a lo mejor es la misma que mencionó Juan, que tenemos que vivir en esta tensión. Uno que no teme el juicio y el castigo no es cristiano. Pero también uno que no confía en Cristo, que le va a proteger de la condenación, no es cristiano. ¿Me contradije? Pues lástima, o no dije bien, o ustedes no me entendieron, porque mi intención fue contradecirme. Porque si no te contradices, no has dicho la verdad. Entonces es una tensión. Lógicamente, o tienes seguridad o tienes miedo. Pero la vida cristiana es vivir en esa tensión, entre otras. También la tensión de que yo sé que en Cristo estoy justificado, pero también sé que sigo siendo pecador. Ahora, 32. Aquí viene realmente la confianza, aquí está la seguridad. Pero se pone aquí como exhortación, no como la opinión del autor, aunque vemos que el autor, vemos cuál es su convicción en esta exhortación. Traigan a la memoria los días del pasado, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones.
Por una parte fueron hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Él está recordando un tiempo de persecución. Por otra parte fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. Parece que él está diciendo, no está muy claro la expresión, él está hablando a personas que conocen bien el hecho histórico en sus vidas. Pero parece que ellos, otros cristianos, estaban sufriendo por su fe. Y de alguna manera los que no estaban siendo perseguidos se unieron a ellos, se solidarizaron con ellos y dijeron, si los van a apedrear a ellos, a nosotros también. Algo por ese estilo. También se compadecieron de los presos. ¿De cuáles presos? ¿Eso se refiere a un ministerio a los encarcelados de evangelismo? No puede ser en este contexto. Probablemente cristianos que fueron... Son los que están en la prisión por ser cristianos. Ahora, piensen un momento en eso. Los presos en aquel tiempo tenían que contar con recursos. No, yo entiendo que daban comida en la prisión, pero no era suficiente para sostener la vida. Que probablemente daban cobijas, pero eran gastadas y en realidad la cobija sirve para que mueras dentro de 8 días en lugar de 3 del frío, etcétera, etcétera. Entonces, si no cuentas con amigos como preso, esa es pena de muerte. Entonces, los cristianos van y obviamente la pregunta, ¿por qué visitas a este preso? ¿Es tu hijo? No, no es mi hijo. ¿Es tu hermano? Probablemente algunos querían mentir y decir, sí, es mi hermano. Entonces, ¿por qué te interesa? Es porque pertenecemos a la misma iglesia. Es equivalente a decir, uno que está allí por robar bancos, ¿y por qué lo visitas? Dice, bueno, somos compañeros de la misma, del mismo oficio. Este es el peligro que enfrentaban a visitar a sus hermanos en la cárcel. Entonces, no es simplemente un acto de caridad, es arriesgar la vida. Y con gozo padecieron al ser despojados de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión superior y perdurable. Si me quitan la casa, ¿qué importa? Mi verdadera casa está allá. No desechen pues su confianza. Perder no es lo que quiere decir esa palabra. No desechen. No echen a la basura. Les valía tanto Cristo que sufrieron todo eso. Y ahora van a decir siempre no y echar a la basura todo eso. No echen a la basura pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Porque les es necesaria la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan lo prometido. Entonces, no es suficiente la confianza, que es equivalente a la fe y la esperanza que nos da la fe. Hay que añadir a eso la perseverancia. Aquí el autor está atacando directamente la idea de que tomas una decisión y eres convertido y eso determina el final, el resto de tu vida. Esa es una interpretación incorrecta, pero muy, muy, muy común de la seguridad del creyente. Y él está diciendo, eso no es cierto, hay que perseverar, hay que tomar el siguiente paso. Y en este momento les toca el paso de dejar la sinagoga, dejar a tu familia, a tus amigos, a lo que era los cantos y la adoración de tu infancia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, acuérdense
de la voluntad de Dios que hizo Jesús en este capítulo. Obtengan lo prometido, porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Cita a Habacuc 2:4, incluye un versículo, bueno, unos pasajes de Isaías, unas palabras de Isaías, pero también invierte, porque él está otra vez adaptando este lenguaje a la situación que existe. Aún un poco más, el que ha de venir, el que viene, vendrá. El que viene es un título del Mesías, vendrá. Pero mi justo vuelve atrás, vivirá por fe. Y si vuelve atrás no agradará mi alma. En Habacuc creo que en 38 estas frases están invertidas. Pero él lo pone así para poner las dos alternativas. En este momento tú puedes tener fe y vivir, o puedes volver atrás y decepcionar a Dios. Aquí también yo estoy entendiendo, es posible, y no elimino que apliquemos a este versículo la enseñanza: el que no agrada a Dios muere. Pero yo creo que también puede interpretarse, no agradar a Dios es peor que la muerte, que el convertido tiene un nuevo corazón, y en ese corazón morir no es tan importante, no es tan espantoso como antes. Pero no agradar a Dios ha cobrado una importancia nueva y imperante. Pero, y aquí, pues toda esta exhortación es de confianza, como mencioné en el capítulo 6. El autor da una advertencia que no podría ser más espantosa. Pero luego dice, yo sé que no lo van a hacer. Y cuando él dice, traigan a memoria, está expresando su confianza. Si se acuerda quiénes son y qué han hecho como seguidores de Cristo, seguramente tomarán la decisión correcta. Ahora lo dice directamente en el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que, busquen el griego por favor, Mac, 10:39. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La 60 es un poco distinta, ¿verdad? No, es igual, ¿verdad? Sí. Entonces, pues básicamente, toda decisión en la vida es un paso de fe o un volver atrás. No importa si yo estoy comenzando el camino o si ya soy lo que llamamos un cristiano maduro. En este momento hay dos alternativas. Puedo hacer la voluntad de Dios o hacer otra cosa. Ya sea lo que yo quiero, lo que me da mi cobardía, lo que me conviene, seguir a otro maestro o lo que sea. Entonces, y él dice, y yo sé que van a tomar la decisión correcta porque así son. Gracias. Y mis de ukesmen, escuchen estas palabras, hipostolis is apolian, es los que vuelven del volver atrás para perdición, a la pistios, escuchen otra vez las P, hipostolis is apolian, a la pistios is peripis y sin psijis. Igual que en uno, muchos P. Ahora, gracias, Mark.
una característica de la erudición griega, los que querían practicar lo que consideraban una escritura muy bonita, muy hermosa. Les gustaba la aliteración y por alguna razón la letra que más usaban, que valoraban más para aliteración era la pi, nuestra P. Entonces, también cuando ese es con ironía, pero cuando yo estudiaba Hebreos, ese fue uno de los descubrimientos de lo ameno de este versículo. Pero como dije antes, hay dos clases de gente: los que vuelven atrás y los que perseveran en la fe. Y una de esas alternativas lleva a la muerte y la otra a la preservación de la vida. Preservación no es exactamente la palabra, es posesión, la realización de la vida. Entonces, y aquí también hay una tensión, hay una contradicción. ¿Qué hacemos nosotros? Pues a veces perseveramos en la fe y a veces volvemos atrás. Pero él está diciendo, estos son dos caracteres. No hay gente que haga las dos cosas, solamente hay los que son de una clase o son de la otra clase. O entiendes o no entiendes, o haces o no haces. Entonces, esa tensión es real. Y aquí quiero usar una historia que uso en Romanos. ¿Quién llevó Romanos conmigo? Sí. Solamente Rafa. ¿Te acuerdas de la familia Pérez? Es mi familia. ¿Cómo? Es mi familia. Es mi familia. Sí, pero dije Sánchez, no me acuerdo. Pues vamos a hacer la familia Pérez. En la familia Pérez, el papá es una persona muy recta, pero su hijo, Rafaelito, es travieso. Entonces, su papá le encuentra jugando en la calle, dice, mira, no juegues en la calle, porque el balón o la pelota se te puede escapar y rompes un vidrio. Y saben lo que hace Rafaelito. Finalmente llega el día que se rompe el vidrio. Entonces el señor Pérez viene y le dice, Rafaelito, yo te dije, y mira lo que hiciste. Mira, tú eres de la familia Pérez. Y los Pérez respetan a sus vecinos. Los Pérez no rompen los vidrios de sus vecinos. Pues Rafaelito acaba de comprobar que los Pérez sí rompen vidrios. Pero Rafaelito sí entiende lo que su papá dice. No dice, papá, eso es ilógico, porque acabo de... No, él sabe lo que va a ser la respuesta a eso. Entonces, él escucha. Pero no solamente escucha, sino en su corazón, en su mente, a lo mejor se le ocurre. Yo sí soy Pérez y rompí un vidrio. Pero en su corazón entiende, lo que mi papá está diciendo es que si soy Pérez, no puedo romper vidrios. Entonces, él entiende y crece en su carácter por una cosa ilógica, una cosa que nos parece absurda, que su papá dice, si lo analizamos. Pero no es para analizar, es para escuchar, es para aceptar. Entonces, aquí, especialmente cuando volvemos atrás, debemos recordar
Nosotros no somos de los que vuelven atrás. Nosotros somos de los que perseveran. Entonces, Juan ya describió muy bien este proceso. Entonces, vuelvo a arrepentirme. Y no importa cuántas veces me haya arrepentido antes, por mucha pena que tengo, me vuelvo a arrepentir.